Recuerdo la noche en que todo cambió. El viento cortaba como cuchillas, y el cielo, cubierto por nubes negras, parecía pesar sobre los hombros del mundo. Cuando toqué la puerta del castillo Seichte, mis pies se hundían en el barro rojo del camino, o sería sangre. Decían que había una nueva criada muerta, una joven, campesina como tantas otras. Encontré el cuerpo tirado en un rincón del patio de servicio, como si fuera un trapo sucio. Los ojos estaban abiertos, vidriosos, mirando hacia un vacío que ni siquiera los muertos deberían enfrentar. La piel, pálida, casi translúcida. Pero lo que me hizo congelar no fue el cuerpo en sí, fue la ausencia. No había sangre, ni una gota. Como si cada vena hubiera sido vaciada con un cuidado casi ritualístico, un silencio denso cayó sobre los presentes. Nadie lloraba, nadie hablaba, solo se miraban entre sí porque todos sabían lo que eso significaba. La condesa había vuelto a actuar. Su nombre flotaba en el aire como veneno inhalado, Elizabeth Bathory. Y esa noche comencé a escribirlo, que nadie más se atrevió a contar. Elizabeth fue diferente desde su cuna. Nacida en 1560, en Nyírbátor, Hungría, llevaba en la sangre la línea de los Bathory, una de las familias más poderosas de Europa del Este. Creció rodeada de lujo y brutalidad, donde los castillos ocultaban horrores y los gritos de los siervos eran silenciados por tapices bordados con hilo de oro. Vi su figura por primera vez cuando era solo un joven escriba de la corte. Ella cruzaba los salones con la ligereza de una sombra, alta, ojos oscuros, semblante de mármol. Nunca sonreía, y cuando hablaba era como si cada palabra estuviera medida con filo de navaja. Decían que era culta, fluida en latín, alemán y griego, que estudiaba astrología y fitoterapia. Otros murmuraban sobre cosas menos nobles. Los campesinos la temían, los nobles la envidiaban, y los soldados la obedecían. Vi a las criadas intercambiar miradas de pánico solo al escuchar sus pasos. Algunas desaparecían semanas después. Cuando preguntábamos, recibíamos solo una respuesta seca. Se fueron, pero nadie simplemente se iba del castillo Seichte. Aún así, la corona la trataba con reverencia. Ella era, al fin y al cabo, prima del rey de Polonia, y poseía tierras que atravesaban fronteras como venas abiertas. Nadie se atrevía a enfrentarse a ella directamente, pero los rumores tenían dientes y se estaban acercando. Yo lo veía en los ojos de los criados y en los sueños que comenzaron a perseguirme después de aquella noche en el patio. Los rumores comenzaron como susurros. Al principio, solo viejas histéricas hablando en los mercados sobre baños de sangre. Pero con el tiempo, los relatos se volvieron más vívidos, más específicos. Decían que Elizabeth creía haber descubierto la fuente de la juventud, la sangre de jóvenes vírgenes, que tras golpear a una criada hasta la muerte, algunas gotas salpicaron su rostro, y ella creyó que su piel parecía más joven. Fue entonces cuando todo comenzó. Nadie sabía cuántas muchachas habían pasado por las puertas del castillo, pero pocos las vieron salir. Campesinas simples, huérfanas, niñas atraídas por la promesa de un empleo estable y comida caliente. La mayoría ni siquiera tenía familia para reclamar su desaparición. Una noche, mientras revisaba documentos en la Torre del Sur, escuché un sonido extraño proveniente del sótano, como un grito ahogado. Luego, silencio. Espié por una rendija y vi a dos criadas arrastrando un cuerpo cubierto por una sábana empapada. La escena fue rápida, pero había algo en la manera en que caminaban, como si esa rutina no fuera más pesada que cargar leña. Algunos sirvientes comenzaron a desaparecer también, y los que quedaban, miradas bajas, pasos apresurados. En una madrugada húmeda me llamaron al aposento de la condesa. Ella me observaba en silencio mientras yo copiaba manuscritos antiguos.
Uno hablaba sobre transmutación, otro sobre sacrificios lunares. Cuando me acerqué para recoger un pergamino, vi una mancha oscura en el suelo. Puedo jurar que era sangre. Ella notó mi mirada y entonces sonrió. Por primera vez. Nunca olvidaré esa sonrisa. Fue el momento en que entendí que todo eso no eran solo rumores. Los relatos hablaban de instrumentos de tortura escondidos en compartimentos secretos, de sirvientas atadas desnudas en altares improvisados, con las gargantas abiertas como ofrenda, y lo más aterrador, de bañeras donde la sangre era vertida para que Elizabeth se bañara como si fuera vino. Pero nada se decía abiertamente. No se presentaba ninguna prueba. Era como una niebla. La veías, la sentías, pero no podías tocarla. Y lo más extraño, había noches en que el castillo estaba demasiado tranquilo, como si todo ya hubiera ocurrido, como si la propia piedra estuviera saturada de memoria y dolor. Pero ese silencio era solo la superficie, porque detrás de él algo se movía. Cuando los rumores se volvieron insoportables incluso para la corona, se inició una investigación. Pero investigar a Elizabeth Bathory era como intentar descifrar un espejo roto. Cada fragmento contaba una historia. Ninguna igual a la otra. Fui convocado para registrar los testimonios. Sesiones largas, húmedas, con olor a moho y miedo. Algunos decían haber visto cuerpos enterrados en el jardín. Otros hablaban de niñas encadenadas a los pilares del sótano, cuyos gritos eran cubiertos por himnos entonados en latín. Pero también había quienes negaban todo, criadas que juraban nunca haber visto sangre alguna, soldados que describían a la condesa como exigente pero justa, y entonces estaban los torturados, testimonios recogidos con huesos rotos, lenguas que hablaban lo que sus verdugos querían oír. ¿Cómo separar la verdad del dolor inventado? En una de las transcripciones, una mujer decía haber visto a la condesa beber sangre directamente de una yugular abierta. Otra afirmaba que Elizabeth jamás estuvo presente en los rituales, que todo era obra de sus criadas fanáticas. Los papeles empezaban a acumularse, acusaciones cruzadas, nombres intercambiados, fechas que no coincidían. Y, sin embargo, había patrones. La mayoría de las desaparecidas tenían entre 10 y 16 años. Todas eran pobres, muchas ni siquiera tenían registros. La corte, sin embargo, parecía más interesada en confiscar los bienes de la condesa que en buscar justicia. Se interceptaron cartas. Nombres de nobles aparecían asociados a los interrogatorios, pero pronto desaparecían de los archivos oficiales. Un criado de confianza fue encontrado muerto, ahogado en el pozo de la propiedad. El veredicto oficial, suicidio, pero había marcas en sus manos, como si hubiera luchado. La verdad parecía cada vez más distante, y yo empezaba a dudar hasta de lo que mis ojos habían visto. ¿Era todo una puesta en escena? Histeria colectiva, o un velo bien tejido para encubrir a una mujer que sabía demasiado y vivió demasiado? Con cada documento firmado sentía que ayudaba a construir no un proceso judicial, sino una pieza teatral, una puesta en escena cuidadosamente montada para que al final el público aplaudiera, sin darse cuenta de que la verdad había sido sofocada desde el primer acto. Y aún así, algo cambió, porque poco después llegó la prisión, y con ella el vacío. La noche en que la arrestaron fue silenciosa, aterradoramente silenciosa. No hubo enfrentamiento, ni gritos, ni resistencia. Cuando los soldados irrumpieron en el castillo de Cheste, Elizabeth estaba sentada en la mesa del comedor. Vestía de negro, el cabello recogido con precisión quirúrgica. Un candelabro titilaba sobre su cabeza, proyectando sombras en su rostro inexpresivo. «Vinieron a buscar lo que ya estaba entregado», dijo ella. Nadie entendió a qué se refería. El
Informe oficial decía que los oficiales encontraron 4 cuerpos dentro del castillo, pero yo estuve allí. Vi solo silencio y miedo, los supuestos cadáveres. Ningún documento los identificaba, ningún registro médico, ninguna prueba concreta. Solo testimonios, declaraciones de criadas que llevaban días encerradas, sin comida, con las muñecas marcadas. Y lo más inquietante, el juez Turso, amigo íntimo de nobles que codiciaban las tierras de los Bathory, asumió el control total del caso. Escribió que encontró una cámara de tortura en los sótanos, pero los guardias que me escoltaron hasta allí solo vieron una bodega vacía. ¿Fue juzgada Elizabeth? No, nunca. Como parte de la nobleza, estaba protegida por leyes específicas. Sus criadas, Dorotia, Ilona, Catarina, esas sí, fueron torturadas, mutiladas, ejecutadas, pero Elizabeth fue encerrada viva en una única habitación de su fortaleza, paredes selladas con ladrillos, una sola abertura para pasar comida y aire, sin defensa, sin apelación, condenada por la voz de los demás. La vi por última vez, antes de sellar la puerta. Sostenía un espejo antiguo. Se miraba a sí misma como quien observa algo que va a desaparecer. Las leyendas duran más que la carne, susurró. ¿Era eso lo que querían? ¿Una leyenda que pudiera ser manipulada? Porque en ese momento entendí que nadie más quería descubrir la verdad. Querían enterrarla junto con sus huesos y convertirla en un monstruo eterno, útil, rentable, aterrador. Pero la historia aún no había terminado. Meses después de la prisión de Elizabeth, algo inesperado salió a la luz. Un manuscrito antiguo, escondido entre las paredes de la torre oeste. Fui uno de los pocos privilegiados en verlo. El papel amarillento contenía una escritura cuidadosa, en latín, que relataba encuentros secretos entre nobles y miembros de la corte. Revelaba acuerdos oscuros, traiciones veladas e intereses turbios que pocos se atrevían a mencionar. La condesa no era solo una mujer acusada de crímenes horrendos. Estaba en medio de un juego de poder mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El manuscrito sugería que Elizabeth tenía conocimiento de secretos que amenazaban a la corona. Secretos que podrían derrocar reyes y redistribuir riquezas. ¿La acusación de asesinatos y rituales macabros? Quizás una cortina de humo para desviar la atención. Leí fragmentos que mencionaban reuniones clandestinas donde figuras influyentes planeaban eliminar obstáculos. Y para algunos, Elizabeth era el mayor obstáculo. ¿Qué pasó con ese manuscrito? Poco después de su descubrimiento, desapareció misteriosamente. Documentos desaparecieron, archivos fueron quemados, y aquellos que hablaron de más también desaparecieron. La duda comenzó a corroer mi mente. ¿Sería Elizabeth víctima de una conspiración orquestada por quienes codiciaban su poder? ¿O una asesina cruel que usaba la sangre como instrumento de miedo? Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero una cosa estaba clara. El silencio que siguió a su prisión no era vacío. Estaba cargado de secretos, de mentiras, de verdades que jamás debieron salir a la luz. Mientras tanto, la figura de Elizabeth seguía creciendo, no solo como una condesa sanguinaria, sino como un símbolo de algo mucho más oscuro, el poder que corroe, que mata, que manipula las sombras de la historia. Y la verdadera pregunta permanecía: ¿quién realmente mató a esas jóvenes? ¿Y quién mató a Elizabeth? ¿Bathory? Elizabeth Bathory murió en 1614, encerrada en su cuarto del castillo de Sechte, al menos esa es la versión oficial. Nunca hubo registro del cuerpo, ningún entierro formal, ninguna lápida, ninguna marca que pudiera señalar el final de la condesa de sangre,
Visitantes de la fortaleza años después reportaron pasillos vacíos, ecos sin respuesta, una sensación de presencia fría que parecía observar cada paso. Algunos dicen que escapó, que el poder y la influencia fueron demasiado fuertes incluso para la prisión de paredes de piedra. Otros creen que su alma quedó atrapada, ligada al castillo, esperando venganza o redención. El silencio de la muerte es más aterrador que los gritos de una vida perdida. La ausencia del cuerpo se convirtió en una especie de leyenda, un vacío que habría más preguntas que respuestas. ¿Quién quiso borrar a Elizabeth de la historia, literalmente, y por qué? Los años siguientes estuvieron marcados por intentos de reescribir la narrativa. Libros, cartas, registros oficiales, todos con versiones conflictivas sobre su muerte y el destino final de su cuerpo. Mientras Europa cambiaba, su historia se volvía un mito, una figura que encarnaba el miedo a lo desconocido, el horror de la crueldad y el poder de los secretos guardados bajo 7 llaves. Pero, como todo mito, había una chispa de verdad. Una chispa que yo, como alguien que fue testigo detrás de escenas de esta historia, no podía ignorar, porque para mí la verdadera tragedia no está en lo que le hicieron a Elizabeth, sino en lo que ella representa, un espejo oscuro de la humanidad y una advertencia silenciosa sobre los peligros de confiar ciegamente en las narrativas oficiales. El cuerpo puede desaparecer, las pruebas pueden ser destruidas, pero las historias nunca mueren, y algunas verdades, por más enterradas que estén, siempre encuentran la manera de volver a la luz. Décadas después, la figura de Elizabeth Bathory se transformó en algo mucho más allá de la mujer que conocí. Se volvió mito, leyenda, inspiración para historias que resuenan hasta hoy. Su imagen como la condesa de sangre se difundió, mezclando hechos, exageraciones e invenciones. Pero yo sé, y ahora tú también sabes, que detrás de la niebla de sangre y terror había algo mucho más complejo. Una mujer acorralada en un mundo de poder y traición, quizás víctima de intereses mayores que ella misma. El miedo, la duda y el silencio fueron sus verdaderas prisiones. Hoy, cuando miro el castillo vacío, siento la presencia de una historia no contada, no de una asesina implacable, sino de una verdad sofocada, enterrada bajo capas de miedo y manipulación. Y esa verdad, querido oyente, es el mayor crimen de todos. Porque mientras buscamos monstruos a quienes culpar, olvidamos mirar a los verdaderos arquitectos de las sombras. Y así, la condesa de sangre permanece, no solo como una mujer condenada, sino como una advertencia oscura para quienes se atreven a desafiar el poder. Que las historias, incluso las más sangrientas, deben ser siempre cuestionadas, y que la verdad, por más oculta que esté, jamás desaparece completamente.